¿Quién nos va a hablar sobre la crisis agroalimentaria generada por la pandemia global del coronavirus? En 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en Wuhan, China. La rápida expansión de la enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero de 2020, la declarara una emergencia sanitaria de preocupación internacional, basándose en el impacto que el virus podría tener en países subdesarrollados con menos infraestructura sanitaria. Bueno, la pandemia del COVID-19 ha generado enormes consecuencias mundiales a nivel sanitario, social y económico. Los efectos han repercutido en un estancamiento severo de la actividad económica de diversos países, debido, entre otros aspectos, a la suspensión o detrimento de las cadenas de suministro de los productos, la disminución de la producción de las principales economías, una baja en los precios de las materias primas, todo derivado principalmente de las medidas de confinamiento y restricciones de desplazamiento. Dentro de esto también se visualizan las consecuencias dentro de la agroindustria, especialmente en sus interrelaciones entre los eslabones de la cadena productiva, evidenciándose en los centros de abastecimiento y su intermediación en los procesos de comercialización. La vigencia de la pandemia trae una serie de cambios que afectarán los procesos de producción, transporte y comercialización, principalmente por el riesgo de contagio de la población que pertenece al rubro. Con esto se evidencian aún más las problemáticas existentes en los sistemas agrícolas extensivos globales en el mundo y en nuestro país, y cómo hacemos frente a los impactos planteados. Bueno, el COVID-19, junto a otras pandemias, se pueden clasificar como infecciones virales zoonóticas, es decir, enfermedades infecciosas animales transmisibles al ser humano. Estudios de los últimos años coinciden en que la transmisión de los agentes patógenos entre los animales y la frecuencia de las enfermedades asociadas hacia la humanidad tiende a aumentar con la pérdida de biodiversidad. En el último reporte global del Convenio de Diversidad Biológica se concluye que una de las mayores causas de la pérdida de biodiversidad está dada por las presiones vinculadas a la agricultura, que abarcan el 70% de la pérdida estimada de la biodiversidad terrestre. Puesto que la demanda de alimentos va creciendo junto con la población humana, se siguen deforestando ecosistemas y cambiando el uso de suelo para realizar actividades agrícolas. Este sistema agrícola extensivo, junto a sus impactos, que se ven aún más intensificados ante el contexto actual de pandemia, hace necesario plantearse una posible transición hacia una agricultura que no tiene capacidad que no solo tiene, capacidad de proporcionar a las familias rurales beneficios sociales, económicos y ambientales significativos, sino que también tiene la capacidad de alimentar a las masas urbanas de manera equitativa y sostenible, junto con mantener la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas. Bueno, para hablar de esto y ahondar un poco más, les dejo a continuación a la excelentísima Antonia Izquierdo para abordar esta temática. Adelante, Antonia. Hola, buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Voy a poner en pequeño aquí, ahí, ¿está bien ahí? Sí, me gustó mucho el título del seminario y el tema que me dieron, porque creo que es muy apropiado. Es realmente, si nos enfocamos en el tema de alimentación, la agricultura tiene mucho que decir y tiene mucho que cambiar del tipo de agricultura que hoy día estamos practicando. Hoy día existen graves problemas de hambre, a pesar del nivel tecnológico que hemos desarrollado, que somos capaces de ir a la luna hace mucho tiempo, que somos capaces de resolver problemas tecnológicos, científicos, enormes y de enorme complejidad. No hemos resuelto el problema del hambre en el mundo. Actualmente, más o menos un 10% de la población humana pasa apretes de hambre, o sea, hay días que no puede comer o se salta comida, no tiene acceso a la alimentación mínima básica. Y esto es la cara de la misma moneda que produce obesidad y desnutrición, mala calidad de la alimentación. Por otro lado, los problemas de cambio climático, que además de producir pobreza, se estima que el hambre va a aumentar y cada vez va a ser mayor en la medida que se sigan acentuando los efectos del cambio climático en nuestro planeta. Y ahora, más aún, según el Programa Mundial de la Alimentación,
causado por las causas del COVID-19 va a crear también problemas mayores de hambre. Bueno, el tema del hambre, la obesidad y la desnutrición están unidos, están conectados, aunque parece una contradicción. Las personas en general que viven obesidad y malnutrición están relacionadas también por no tener acceso a alimentos de buena calidad y acceden y comen en exceso cosas que no alimentan y que realmente hay un hambre oculta. Por otro lado, tenemos que la agricultura convencional tiene, que nació, bueno, hace muchos años, pero principalmente estos últimos 100 años, desde la Revolución Verde se expandió, tratando de resolver el problema del hambre. No lo ha resuelto, porque el problema del hambre no es un problema solamente de productividad, sino más bien es un problema político y un problema de accesibilidad a los alimentos. Vemos que la agricultura convencional utiliza aproximadamente entre el 65 y 70% de los suelos cultivables, pero no está focalizada en producir alimentos principalmente. Y produce solamente entre el 25 y el 30% de los alimentos. Y además, como decían en la introducción, lo que ha ocurrido con esta forma de agricultura es que se han creado grandes desiertos verdes y que se ha disminuido enormemente la biodiversidad. En vez de producir 250.000 tipos de alimentos, que son los que podrían ser, solo se producen 4 principales: arroz, maíz y soya en este momento. Y además es un gran contaminante y produce aproximadamente, porque esto es muy difícil de medir y hay mucha contradicción en las cifras, el 30% de los gases de efecto invernadero. Y degrada los ecosistemas, tanto la contaminación, erosión, etc. Entonces, en este momento la agricultura convencional agroindustrial está en tela de juicio. Estamos repensándola, estamos poniéndola en un espacio en el cual ya no tiene la respuesta. Hace mucho tiempo en realidad, nos hemos demorado un poco, mucho quizás demasiado. Ese es como el esquema ahí está el juicio de por qué la agricultura convencional no es sostenible. Porque produce contaminación, mal manejo de las aguas, contaminación de los suelos, degradación de los suelos, pérdida de la soberanía alimentaria y mala calidad de los alimentos. Porque si el suelo es pobre, el alimento también es pobre. Pérdida de la diversidad genética. Y de ahí viene en gran medida la generación de las nuevas enfermedades, como el coronavirus. Inequidad, pobreza, hambre. ¿Por qué? Porque los suelos están en manos de pocas personas. La mayoría de los suelos, el 70% está en manos de muy pocas personas. Dependencia de insumos externos, uso de energías no renovables, contaminación de los alimentos y del medio ambiente. Entonces, además está decir de que está en tela de juicio y que yo ahora voy a hablar un poco de cuál es la forma de agricultura que estamos repensando, que estamos proponiendo y que ya está bastante expandida en el mundo, pero aún es un porcentaje bajísimo y tenemos que expandirla y adecuarla a muchos otros lugares para resolver el tema del hambre, y no solo del hambre, sino de la calidad de vida de la gente. Proponemos una forma de agricultura que sea sostenible. Esa es una foto de acá, de WIM, del Centro de Tecnologías para la Sustentabilidad, y que lleva muchos años haciendo proyectos muy interesantes, no solo en agricultura, sino también en tecnologías apropiadas. Tenemos que la agricultura sostenible tiene que conciliar 3 elementos básicos como mínimo: el ecológico, el social y cultural, y que sea económicamente rentable, sobre todo que resuelva los problemas de autosuficiencia alimentaria.
¿Qué busca una agricultura sostenible? Son definiciones, es un esfuerzo por lograr que todos podamos acceder a alimentos sanos, suficientes y libres de toxinas. Es una búsqueda de un equilibrio entre el bienestar social, cultural, prosperidad económica y la recuperación, porque vamos a tener que recuperar los suelos, y protección del medio ambiente. Una definición que es muy bella, que la hizo, es de IFOAM. IFOAM es una organización internacional que nació el 72, para que vean que no somos nuevos en este tema, y que es mundial y tiene 117 países asociados. Dice así: es un sistema de producción que mantiene y mejora los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos adversos. O sea, significa que puedes usar insumos, pero que no sean dañinos. La agricultura orgánica combina tradición, innovación y ciencia para favorecer el medio ambiente que compartimos y promover relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los que la practican. Eso es una definición muy completa y vamos a ir viendo, vamos a ir profundizando un poco más en ello. Objetivos. ¿Ya? Esto es una selección de objetivos porque son muchísimos. Ven, aquí está la vecina. Objetivos. Producir alimentos sanos, nutritivos y de alta calidad. Sería como el primer objetivo. Después, reconocer. Esto es muy importante porque no estamos inventando la rueda. Esto ya existía. Estamos transformándola para una población mucho mayor. Reconocer y aprender del conocimiento originario local de los sistemas agrícolas tradicionales campesinos. Evitar la sobreexplotación y la contaminación de los recursos naturales. Maximizar la eficiencia del uso del agua. Esto es muy importante, sobre todo en nuestra condición ahora de sequía. Aunque este año llovió un poquito más, igual estamos dentro de una condición muy frágil del uso del agua. En nuestro país y en muchas otras partes del mundo. Además de que el agua es privada. Bueno, eso es otro tema. Minimizar el consumo de energía no renovable. Generar recursos económicos en el largo plazo sin dañar el medio ambiente. Cosa que parece imposible, pero la agricultura sostenible o ecológica lo ha logrado hacer y lo ha demostrado. Promover la autosuficiencia, la soberanía alimentaria y la comercialización a nivel local, o los circuitos cortos. Proveer de ganancias adecuadas en un ambiente de trabajo seguro y saludable. Eso también es muy importante. No está desvinculada de las formas de habitar los lugares. Se basa en la observación de la naturaleza. Nuestro principal maestro son los bosques, porque los bosques son ecosistemas completamente equilibrados y tremendamente eficientes en el uso de todos los recursos, de la luz, del agua, del suelo, produce grandísimas cantidades de biomasa, son nuestros maestros. O sea, cuando destruimos un bosque estamos destruyendo a nuestros profesores, a nuestros maestros. Inspirada en cómo funcionan los ecosistemas naturales, eficiencia del uso del suelo, de la luz, una altísima biodiversidad, conexión, cooperación o colaboración entre especies, uso eficiente de la energía y recicla absolutamente todo. Un árbol en el suelo no significa que no esté dando vida, está siendo reutilizado. Y es muy importante dentro de las funciones del bosque. Bueno, la agroecología o la agricultura sostenible está inspirada en la naturaleza, pero ordenada de tal manera que podamos usufructuar de ella y producir alimentos de buena calidad y cantidad. Tiene una alta diversidad en el tiempo y en el espacio. Eso significa que hay rotación de cultivos, que hay asociación de cultivos, intercalado de cultivos, uso eficiente del agua, uso de sombreaderos, cubierta vegetal o mulch,
En principio el suelo nunca debiera estar descubierto. Suelo de alta retención de humedad, eficiencia energética, control natural de plagas y enfermedades, reciclaje, fertilidad natural, actividad biológica, principalmente el suelo. El suelo es una de las claves fundamentales, un buen manejo del suelo para una buena producción y buena calidad nutritiva de los alimentos. Ahí también tenemos un esquema, los principios básicos de la agricultura sostenible o agroecológica. Y después vamos a ir viendo las diferencias de los términos. Pero la agricultura ecológica, no voy a repetir de nuevo, lo importante es lo que ya nombramos anteriormente. Ahí hay algunos ejemplos de cultivos asociados, intercalados, rotación de cultivos, corredores biológicos, uso de bordes. En un predio es muy importante, muy útil, utilizar los bordes cuando quieres producir, por ejemplo, viñas o muchas hectáreas de un solo cultivo. Tienes que aprovechar los bordes y poner bosque nativo o diferentes especies. Si tienes un predio pequeño y quieres intensificar la producción y hacerla agroecológica, es muy importante el uso de los bordes. Continuamos. Algo pasa que no me deja continuar. Esta es una típica cosecha de un predio agroecológico diverso. Un poco de todo, y muchas veces con un poco de plagas, porque es parte del sistema productivo. No necesariamente, pero es normal. Por otro lado tenemos el tema de la soberanía alimentaria, que es una bandera de lucha muy importante y en este momento va adquiriendo cada vez más valor, porque con las dificultades de traslado y con los problemas que han ocasionado los tratados de libre comercio, porque ha disminuido la producción local de alimentos. Estamos importando alimentos básicos para la canasta familiar. Entonces, la soberanía alimentaria es fundamental en este momento y es muy importante, es un gran camino a recorrer. ¿Y en qué consiste? En que las personas, nosotros, y no las empresas o el mercado, deciden qué y cómo producir. Después vamos a ver un poco más sobre ello. También la agricultura ecológica, campesina y sostenible cumple un rol importante en el medio ambiente. Además de resolver el tema nutricional y alimentario, porque tiene muy buenas calidades nutritivas los alimentos agroecológicos, cumple un rol ambiental fundamental. Y en ello uno resiste mucho mejor los efectos generados por el cambio climático. O sea, es más resiliente. Y esto se ha comprobado científicamente. Han habido estudios, investigaciones que demuestran que esto es así. Ahí. Por ejemplo, en el caso de inundaciones, tifones, aluviones, bueno, cada vez ahora he visto que se están aumentando las probabilidades de tifones en nuestro país, cosa que antes no existía, y ahora son más frecuentes, o sea, no es algo tan lejano. Pero sí, inundaciones y sequía, es obvio que en un lugar donde hay mucha diversidad de especies y hay una gran cantidad de tipos de cultivos, de alturas de cultivos, formas de uso del suelo, de profundidades, de raíces, es mucho más rápido la recuperación de esos suelos después de algún tipo de estos eventos climáticos. Además, el cuidado y protección del agua.
Por otra parte, tenemos el problema del cambio climático. Se han ido sumando temas. Y el tema del cambio climático también es muy, muy importante en el uso de las agriculturas sustentables o agroecológicas. Tenemos el ahorro de energía, la disminución de emisiones. La agricultura convencional produce una gran cantidad de CO2 y de óxido nitroso y de gas metano. El reverdecimiento, que evita la erosión, que recupera la fertilidad de los suelos, aumenta la absorción de CO2 por las plantas y evita la deforestación haciendo reforestación. Y hay un esquema también de cómo la agricultura sostenible aporta a disminuir los efectos del cambio climático. Ahora vamos a ver cuáles son los 5 principales tipos de agricultura sostenibles o ecológicas, para que no se nos arme una confusión. Yo doy un curso, este es el 5º año, donde profundizo bastante en estos 5 tipos de agricultura sostenible. Y ahora se las voy a nombrar para que sepan cuáles son las principales, que hay muchas otras, pero una muy interesante que es la agricultura biodinámica, que se basó en 8 charlas que dio Rudolf Steiner un año antes de morir. Y aquí se incorpora el uso de las energías cósmicas, haciendo preparados biodinámicos de una manera muy interesante y muy original, y en Chile se practica muchísimo, sobre todo en viñas, pero es una agricultura muy usada y que tiene muy buen resultado. Después seguimos con la agricultura natural. Hay muchos exponentes de la agricultura natural, pero la agricultura enseñada por Masanobu Fukuoka en Japón en los años 50 también tuvo resultados muy, muy interesantes. De hecho, fue el mayor productor de arroz en Asia y ganó el premio alternativo, premio Nobel alternativo, y cuando ya estaba mayor recorrió el mundo ayudando a la reforestación y enseñando a producir con un sistema que se llama el Huawei, que era hacer poco o dejar hacer. Él lo que decía que nosotros ayudamos a la naturaleza a producir alimentos, no somos nosotros los que producimos los alimentos, solo le damos la posibilidad para que la naturaleza la produzca. Por otro lado está la permacultura, es cómo organizar los espacios en todos sus aspectos para la obtención de todos los elementos que el ser humano necesita para vivir. Y ha tenido un éxito enorme, está expandido en todo el planeta, hay muchas publicaciones, documentales, es muy, muy interesante. Y la crearon 2 australianos, Bill Mollison y David Holmgren, y han sido una gran colaboración para dar una visión más holística a las formas de habitar. La agricultura orgánica es lo que más se ha desarrollado en nuestro país, por un tema comercial principalmente. Llegó como si fuera realmente una forma de solucionar los problemas del hambre en Chile durante la dictadura por gente que estaba en el exilio, inspirada por supuesto en la agricultura que se practicaba en los países, en India y muchos otros exponentes en Europa. Parece que es algo de la agroecología. La agroecología, que el principal exponente ha sido Miguel Ángel Altieri, que desde el año 86 que publicó el libro Agroecología, y que en este momento es equivalente a lo que nosotros en el 82 hablábamos como agricultura orgánica, porque tiene un componente humano, social, cultural, muy, muy importante
y no es solamente un método productivo. Dicho eso, entonces, estos son esquemas, cómo ha ido en aumento los sistemas productivos ecológicos en el mundo, a pesar de que aún son una mínima expresión en términos del uso del suelo. Los primeros escritos, Rudolf Steiner, Hans Müller, Albert Howard, Fukuoka, en esta época de los 40, entre los 40 y los 60. Después se creó IFOAM, como les contaba, el 72. Después hubo muchas denuncias por el tema de la Revolución Verde, el daño que producía la contaminación generada por los agroquímicos y el mal manejo del suelo. Y luego se fue profesionalizando, hubo mucho más interés. También la gente quería comer más saludable, ya no querían dañar el medio ambiente, entonces se crearon las certificadoras orgánicas. En nuestro país el 89 fue la primera certificadora, la primera certificación también, y se creó PROA. Y hoy en día, más o menos existen 70 millones de hectáreas orgánicas certificadas, o sea, podría ser muchísimo más. Esto es lo certificado, lo que se puede medir, y está ubicado en 181 países. Tenemos el tema de la comercialización, donde más se comercializan productos orgánicos, porque estamos viendo los temas de producción orgánica certificada, es muy alta en Estados Unidos, después en Alemania, en Europa, en Italia, o sea, en todo el planeta prácticamente se comercializan productos orgánicos certificados. Aquí con este gráfico, con este cuadro, se puede ver cómo ha habido un aumento. Esto es muy explosivo, se ha ido en un aumento de un 13% anual más o menos, la agricultura orgánica en el mundo. Y ahí vemos el aumento también, este gráfico muestra cómo ha ido creciendo la agricultura orgánica en el mundo. En nuestro país, volviendo acá a nuestra vida local, esta fue un poco la historia que ha tenido, se las voy a contar brevemente. Primero, se creó el Centro de Estudios de Tecnología, Centro de Educación y Tecnología, el CET, donde nació un poco la agricultura orgánica en nuestro país. Y en la Universidad de Chile, donde ustedes están, creamos una organización que se llamaba Grupo de Estudios de Agricultura Orgánica. Éramos un pequeño grupo de estudiantes, estábamos en plena dictadura, así que era una situación bastante compleja y además de luchar contra la dictadura, estábamos en contra de la forma de agricultura que nos enseñaban, que era solamente para producir alimentos a pesar y a costa del medio ambiente y para producir dinero, y no era lo que a nosotros nos interesaba. También se creó el CIAL, Centro de Investigación de Agricultura Alternativa, que tenía un enfoque un poco más científico. Después nació el MATCH, un movimiento donde agrupaba muchas organizaciones, principalmente ONG. Había muchas ONG, que había bastante financiamiento y apoyo para las ONG, promoviendo la agricultura orgánica y así ayudando al pequeño agricultor. Después nacieron las agrupaciones de productores orgánicos, que eran grupos de personas que muchas de ellas venían del extranjero y que estaban interesadas en producir en forma orgánica, y hasta el día de hoy han crecido muchísimo. Y después nació la Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile, que ya ahí ya estaba metido con instituciones gubernamentales, está el Ministerio de Agricultura, las ONGs, empresas certificadoras, pequeños agricultores, muy amplio. Y tuvo un rol fundamental para ir metiendo la idea de la agroecología o la agricultura orgánica adentro del Estado. Se crearon las ferias nacionales de agricultura orgánica que fueron en distintas partes del país y servían en cada feria, además de promover los productos y vender los productos, habían charlas y exposiciones.
y hubo ferias en todos lados, fue un periodo muy interesante de ferias que yo creo que tiene que volver. Y después algo que que fue muy decisivo, fue la ley de agricultura orgánica para el Sistema Nacional de Certificación. Que eso ha ido en evolución y ha ido cambiando y se ha ido siendo cada vez más amplia y más accesible. Y este es el logo de Producto Orgánico de Chile, que no es solo para exportar, sino también para el mercado interno. La certificación orgánica en Chile tiene dos tipos. Hay uno que es para la exportación y otra es para poder comercializar en forma confiable dentro del país y que es muy barata, prácticamente gratis. Entonces en Chile ha crecido también. Teníamos que en el año 98 habían 200 agricultores y se producían 2.700 hectáreas certificadas. Todo esto es certificado porque es la manera de llevar la contabilidad, sino seguro que hay muchos otros productores que funcionan sin agroquímicos, que podrían ser clasificados como orgánicos, pero que no se sabe que existen, no está cuantificado. Y hoy día, el 2017, habían 74.000 hectáreas y hoy día bajó un poco por un tema de calidad de los productos y de certificación de los productos naturales. Aquí está un pequeño resumen de cómo ha ido en aumento la producción ecológica orgánica en Chile, por supuesto basada primero en la producción familiar, campesina e indígena, que ellos nos llevan la delantera porque tienen mucho más conocimiento y incorporan todos los productos y las semillas apropiadas y adecuadas mucho antes que los productores orgánicos. Y hoy día llegamos hasta este punto que somos aproximadamente 70.000 hectáreas certificadas. Esto es una lista de la gran cantidad de productores orgánicos que se han ido, que se han organizado para la autocertificación y que están contabilizados y apoyados por el SAC. El primero fue Tierra Viva, que en realidad fue mucho antes del 2009. En este momento se inscribió en el SAC, pero Tierra Viva nació el 94 aproximadamente, 93, 94. Y después se han ido generando grupos, agrupaciones de pequeños productores a lo largo de todo Chile. El Limache, Curacaví, Chiloé, en la décima, en Los Ríos, en Aconcagua, etc. Actualmente son 19 las que están inscritas en el SAC. Por otra parte, en este momento existen muchísimas otras formas de comercialización y de comunicación, de enseñanza, de apertura a la agricultura que hoy día la llamamos principalmente agroecológica. Hay posgrados en la Universidad de la Frontera. Existe la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica liderada por ODEPA, que en este momento está bastante dormida, pero tuvo una gran, hace unos 2 años atrás hicimos un trabajo muy lindo con ellos. Hicimos de hecho un reconocimiento a las primeras personas que trabajaron en la agricultura orgánica, que trajeron la agricultura orgánica a Chile. Y estas son ferias, que son ferias locales de barrio, de distintos barrios de Santiago y en distintas partes también de Chile. También, bueno, como ustedes deben saber, hay productos orgánicos dentro de los supermercados, en el Jumbo, etc. O sea, se ha ido expandiendo, se ha ido abriendo. Ya no es algo tan difícil, a pesar de que en nuestro país ha sido más lento que la mayoría de los países latinoamericanos, sobre todo que Brasil. Brasil nos lleva una delantera enorme. Esto es la Ecoferia, que es una feria donde todos los
productores, donde todos los expositores son productores, y además todos están certificados, o sea que uno puede ir con total tranquilidad a comprar, porque no pasan gato por liebre. Tienes la certeza de que puedes comprar productos completamente orgánicos y directo a los productores. Esta feria está miércoles y sábados hace ya 10 años aproximadamente. También existen otras instancias como son los sistemas de producción, los sistemas de comercialización, los sistemas de circuitos cortos. Y existe este es un ejemplo, hay muchos otros, está la cooperativa El Manzano, está la Panzana, hay uno que se llama Comprando Juntos, o Juntos Compremos, pero esta es una que yo conozco, que pertenezco a ella hace muchos años, que nació en el 2009, ya llevamos 10 años de experiencia, y que, bueno, se venden productos saludables, a precios razonables, o sea, no es un negocio, no es, solamente se margina los costos. Fomenta un tipo de interacción directa con los productores, o sea, le compramos directamente a los campesinos, construye y fortalece lo comunitario y lo solidario. Hay un sistema de autogestión. Además hay un contacto con los pequeños agricultores, con los procesadores, elaboradores y fabricantes. Promueve la vida saludable y natural. Y tiene prioridad, o sea, priorizamos por productos locales, aunque hay algunos productos que se traen de más lejos porque no existen cerca a la ciudad. Esa es la imagen más clásica, que es gente colaborando, trabajando, armando cajas, porque se hacen los pedidos y se distribuyen los sábados. Hoy, en todo este periodo pandémico, ha tenido un rol fundamental, muy útil, y además que estábamos colaborando con las ollas comunes de la zona, que son muchas, y están pasando situaciones muy extremas. Entonces, esta organización, esta cooperativa, además de trabajar, que todas las personas que participan, los socios, tienen que colaborar, tienen que hacer trabajo voluntario, o sea, tienen que armar las cajas, repartir, etc. Estamos además colaborando con las organizaciones sociales de la comuna. Por otra parte, es importante saber que en el mundo existen grandes ferias, ¿sí? Por ejemplo, la Biofag, que es anual, tiene 2.900 expositores, va en la 30ª versión y tiene más de 50.000 visitantes. Les ponen profesionales, yo creo que es gente que va a hacer comercio, que va a comprar y a vender. Esta es la feria que se va a hacer en China, que se planteaba hacer, porque ahora con la pandemia cambió, pero galpones como estos habían en distintas ciudades de China, diseñadas unas ferias de producción orgánica gigantescas. En Chile también, y en Latinoamérica, existe la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, que anuncia el 8º Congreso Latinoamericano, que se va a hacer el 25, 26, 27 de noviembre vía Zoom, en forma online. Y por otro lado, se está creando el Magíster de Agroecología en la Universidad de Chile, que ha sido una universidad que realmente no ha puesto interés en general por la agricultura orgánica, ni por la agroecología, ni por ninguna forma que no sea la agricultura convencional, y que ahora ha tenido que abrirse. Están empezando a llegar los profesionales, doctorados, magíster en otras partes del mundo, porque aquí no existía, a trabajar adentro de la universidad, lo que a mí me hace muy, muy feliz, y siento que después de 40 años hablando de este tema y trabajando en esto, es un gran premio que ya se empiece a abrir la universidad a la agricultura sostenible. Aquí voy a poner algunas conclusiones. La agricultura ecológica es no más productiva que los sistemas convencionales, pero además resuelve de manera sostenible la alimentación saludable y la soberanía alimentaria. La agricultura convencional debe ir modificando sus sistemas productivos en beneficio
de todos en el corto, mediano y largo plazo. Conocer y profundizar, practicar la agricultura ecológica sostenible es fundamental para la sobrevivencia en el planeta. Y esto lo digo, pero con mucho dolor, porque sé que es muy difícil que logremos realmente hacer algún cambio. Por otra parte, esta es una gran maestra, una mujer que vino a Chile, que estuvo con nosotros hace aproximadamente 20 años, pero sigue muy activa. Es una filósofa científica, premio Nobel alternativo, Vandana Shiva, que a lo mejor ustedes ya la conocen, que dijo esto hace pocos días. Aquellos que tienen la ilusión de que la naturaleza, los animales y las personas son meros objetos para ser manipulados y podemos utilizarlos ilimitadamente sin ninguna consecuencia para nosotros, estas nuevas enfermedades infecciosas, incluida el coronavirus, son un recordatorio de que no, esto regresa a ti, no puedes huir. Realmente el coronavirus y las enfermedades pandémicas probablemente están empezando por la forma en que nosotros estamos habitando el planeta y principalmente la forma tremenda en que estamos utilizando a los animales. Bueno, muchas gracias por su atención. Podría seguir hablando mucho rato, pero yo creo que no sé cuánto tiempo ha pasado. Me detengo aquí por ahora. Gracias. Muchas gracias, Antonia. Excelente la presentación. Avanzaremos nuestro seminario con la presentación de Martín Arboleda. Así que, adelante, Martín. Perfecto, muchísimas gracias, Felipe, y muchas gracias, Antonia, por la presentación tan interesante, en verdad muy estimulante la discusión que desarrollaste. Me gustaría, voy a compartir la pantalla para poner unas diapositivas que tengo. Sí, ya. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí se ve. Sí, ya, buenísimo. Bueno, hoy voy a hablar, primero que todo, muchas gracias nuevamente por la invitación a Felipe y a sus compañeras, compañeros. En verdad es un agrado, me alegra mucho poder estar hablando aquí hoy con ustedes sobre este tema tan importante. No, no podríamos exagerar al decir que es importante para el futuro de la humanidad como la conocemos en el siglo XXI. Así que me gustaría hablar un poco como de las situaciones o el escenario que ha sacado a flote la pandemia actualmente y cuáles podrían ser algunas de sus, qué caminos se podrían tomar al respecto, ¿cierto? Entonces, básicamente, la charla va a tener 4 secciones. Esta es como la estructura que voy a seguir. Primero voy a referirme brevemente a los efectos que ha suscitado la pandemia en el sistema agroalimentario y cómo estos efectos que ha generado la pandemia han abierto un debate mucho más amplio acerca del modelo agroalimentario global y de sus contradicciones y de posibles caminos alternativos. En segundo lugar, voy a referirme a algunas de las medidas que han empezado a ser formuladas desde espacios de toma de decisiones, ya sea entidades públicas o organismos multilaterales, y a referirme un poco quizás a su insuficiencia de cara al mediano y al largo plazo, ¿cierto? Obviamente hay que entender esto lo vamos a ver un poco más a fondo adelante, pero que obviamente son medidas de emergencia propiamente, ¿cierto? Entonces, pero bueno, en fin, vamos a ver como las medidas y ver, quizás analizar qué tan suficientes o adecuadas son para lidiar con la magnitud y la escala del problema. En tercer lugar, voy a hablar un poco sobre el regreso del problema de la planificación, que la planificación fue una de las ideas fuerzas más importantes del siglo pasado, determinó en gran medida los modelos de gestión que se siguieron no solamente en economías socialistas, sino en economías desarrollistas
en economías keynesianas en el siglo XX y en los 90 cayó en desgracia, ¿cierto? Hoy en día se está generando nuevamente un debate acerca del rol que podría desempeñar la planificación en generar una suerte como de solución a esta crisis interrelacionada que vive la humanidad actualmente. Y en cuarto lugar, voy a reflexionar un poco acerca del rol que podría desempeñar la planificación en una transición agroecológica o hacia una ecología, agricultura alternativa. Eso sería un poco como la estructura de la presentación. Entonces, claro, empecemos un poco viendo brevemente el tema de la pandemia, que aquí como pueden ver, esto es de un informe que publicó la CEPAL recientemente sobre la evolución del índice de precios al consumidor y el IPC de alimentos, ¿cierto? Con esto lo que la CEPAL quiere mostrar es el hecho de que en escenarios de crisis, como el que estamos viviendo actualmente, los, los rubros, los bienes de consumo que tienden a subir mayores o que tienden a verse afectados por mayor volatilidad de mercado son los alimentos, ¿cierto? Porque si bien muchas organizaciones han venido monitoreando el desempeño de los mercados agroalimentarios recientemente, se ha constatado que no ha habido ninguna disrupción severa hasta el momento, ¿cierto? Siguen en la mayor parte de los países latinoamericanos los mercados mayoristas funcionando relativamente bien, con obviamente algunas excepciones, etcétera. Pero lo que quieren mostrar es básicamente que pese a que no ha habido una disrupción severa, ha habido una alza generalizada en el precio de los alimentos, ¿cierto? Esto, obviamente, la CEPAL y la FAO han afirmado que incrementa claramente, o sea, como que la CEPAL nos muestra cómo esto prefigura o nos da una suerte como de ventana hacia el futuro sobre lo que podría pasar con colapsos ecosistémicos mayores, en donde los rubros más afectados o los bienes de consumo más afectados o más sujetos a volatilidad serían los alimentos, ¿cierto? Pero claro, desde antes de la pandemia, el hambre y la subalimentación ya estaban de vuelta en la agenda pública, que es un poco lo que mencionaba Antonio acerca de que sobre todo a partir del año 2002, 2003, se empezó a revertir una tendencia global que se venía dando durante las últimas 2 décadas, que era la reducción de precios de los alimentos, y ahora el precio de los alimentos ha venido en alza desde el 2003, generando toda suerte de problemas con acceso a alimentos. Y yo creo que lo más importante de mencionar acá es el hecho de que, bueno, es común escuchar hoy en día que la pandemia es de alguna manera como un ensayo de las dislocaciones socioecológicas que se vendrían en un escenario de cambio climático, ¿cierto? Entonces, básicamente voy a referirme a 2 importantes informes sobre cambio climático que fueron publicados en el 2019 y que nos permiten un poco entender la dimensión más global del problema. Uno de estos informes es del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC. El informe se llama Tierra y Cambio Climático, después los vamos a ver un poco más a fondo, pero básicamente lo que dice este informe es que de mantenerse las tendencias climáticas y ecológicas actuales, se presentarían alzas medias de 7.5% en los precios de granos y cereales para el 2050. Obviamente este es el incremento medio global, ¿cierto? Obviamente el IPCC dice que estas alzas se presentarían de manera mucho más severa en lugares que han sufrido choques climáticos de desertificación, ecosistémicos, como ha sucedido recientemente en el caso de Chile con escasez hídrica, desertificación. Entonces tenemos que esperar mayor volatilidad, mayor incertidumbre alimentaria en el futuro de no cambiar la trayectoria por la que vamos. El modelo agroexportador de Chile en este caso pone al país en una situación de vulnerabilidad futura. Yo escribí una columna en CIPER al respecto. Les quiero mostrar aquí brevemente, quienes hayan leído la columna podrán haber visto este gráfico que estaba en la columna, pero lo que yo les quiero mostrar, o sea, lo que quise decir con esta columna, es que el modelo agroexportador de Chile se ha fundamentado sobre un aumento considerable, muy importante en la productividad del sector hortofrutícola, y que este aumento en la productividad del sector hortofrutícola ha ido en desmedro de otros sectores, otros grupos de cultivos que son fundamentales para asegurar las necesidades nutricionales del país, como lo son granos, tubérculos, legumbres.
Y obviamente esto lo vimos muy claramente con el escenario de las cajas alimentarias del gobierno de Piñera, en donde se ofrecieron 2.5 millones de cajas y después de eso se dieron cuenta que no había suficientes lentejas para poner en las cajas. Entonces ahí el gobierno se dio cuenta de esta grave insuficiencia alimentaria que tiene el país. Aquí en este gráfico pueden ver, o sea, hice un cruce muy sencillo de tres eh, grupos de alimentos. Por un lado, las importaciones de trigo y maíz, contrastados con la superficie cultivada de trigo. Ustedes mismos pueden ver estos datos en la página de la ODEPA, que tienen una base de datos muy buena sobre superficies cultivadas de casi todos los cultivos que se producen en el país, y ver cómo la tendencia generalizada en todas las legumbres, granos, etcétera, es el decrecimiento, o sea, el encogimiento del sector, ¿cierto? Versus lo que sucede con el sector hortofrutícola de exportación, que por el contrario ha tenido un incremento muy notable. Claro, en el escenario de crisis, obviamente diversos organismos han publicado reportes, informes, hojas de ruta con medidas que se proponen para conjurar la crisis. Y obviamente lo más característico de todas las medidas que se proponen hasta el momento es el hecho de que se enfocan en medidas muy de corto plazo. Y obviamente uno puede entender que estamos en una situación de emergencia en donde se necesita actuar con rapidez y obviamente pensar en el corto plazo, ¿cierto? Obviamente, bueno, por ejemplo, bueno, la FAO y CELAC publicaron una suerte como de informe de seguridad alimentaria bajo la pandemia del COVID-19, en donde ponen un decálogo de medidas, ¿cierto? Que incluye, no sé, vigilancia de los mercados mayoristas, subsidios a la pequeña producción agrícola, la agricultura familiar y campesina, cuidar la cadena de suministro, algunas medidas para evitar que haya disrupciones en la cadena de suministro y demás. Pero una de las cosas que llama la atención de todos estos informes es que no existe una medida que trate como de prevenir el desarrollo o la exacerbación de estos problemas en el mediano o largo plazo, ¿cierto? Y aquí vamos a pasar a estos dos informes que a mí me parece que son muy relevantes. No me voy a detener mucho en ellos porque ustedes ya los conocerán. Esos son informes que emergen de la ciencia multilateral sobre el cambio climático. Ya les había mencionado uno, el de cambio climático y tierra del IPCC, pero también está el otro informe importante publicado en el 2019, que es el de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Son dos de los informes científicos más importantes que han surgido recientemente, que si bien no abordan el sistema agroalimentario o sea, como su objetivo central, es interesante los hallazgos de los artículos, de los informes. Porque los dos, pese a sus distintos enfoques, pese a sus distintos objetos de análisis, llegan a la misma conclusión, que es el sistema agroalimentario global constituye la principal fuente de pérdida de biodiversidad, agotamiento de fuentes hídricas y erosión del suelo a una escala planetaria. Los dos llegan a esa misma conclusión. Y en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, es casi la tercera parte de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, de acuerdo con esto, los dos informes también coinciden en señalar que se hace urgente emprender una transición estructural hacia un modelo que sea bajo en carbono, socialmente justo y agrobiodiverso, ¿cierto? Y para estos informes, esto requeriría incorporar actores usualmente excluidos del proceso de toma de decisiones. Esto es, pequeños agricultores, mujeres que se desempeñen en distintos puntos de la cadena de suministro, que tengan una posición vulnerable, grupos, comunidades indígenas, migrantes, que a veces están, bueno, en fin, porque la premisa de estos informes es que muchos de estos actores que están como que operan de manera directa en los sistemas agroalimentarios tienen saberes y conocimientos fundamentales
para poder atacar algunos de los problemas de manejo y gestión de los recursos, ¿cierto? También estos informes afirman que se necesita un manejo integrado del paisaje, ¿cierto? Es interesante como la terminología que emplean, ¿cierto? No se refieren al concepto de planificación, lo cual es curioso, y optan como por esta idea de manejo integrado del paisaje, ¿cierto? Para mostrar que básicamente no es suficiente rediseñar cómo funciona la producción, sino también cómo se conecta con espacios de consumo urbano masivo en las ciudades, qué tipo de infraestructuras logísticas, en fin, como que no es solamente un problema rural o urbano, sino que necesitamos una lectura quizás un poco más relacional u holística de los agroecosistemas. En el caso de Chile, hay un informe muy bueno sobre la agricultura familiar y campesina de Verdeguer y López, que fue una consultoría desarrollada para la ODEPA, en donde ellos mapean a partir de muchas fuentes de datos muy rigurosamente seleccionados. Julio Verdeguer es uno de las personas que ha producido quizá estudios más rigurosos sobre el estado de los sistemas agroalimentarios. Y en las conclusiones dicen que Chile se encuentra en una situación en una suerte de encrucijada, ¿cierto? Porque si se mantienen las tendencias actuales, para la década del 2030, Chile va a tener una agricultura sin productores especializados y dominada principalmente por grandes corporaciones. ¿Esto por qué? Porque ellos dan cuenta de un complejo problema de concentración de los factores de producción y concentración de la tierra, porque obviamente este modelo agroexportador ha permitido incrementos exponenciales en la productividad, principalmente también gracias a la concentración de los factores productivos. O sea, ha habido todo un proceso de modernización científica y tecnológica que ha permitido esta agricultura altamente productiva, a costa de como la centralización del sistema alimentario. Entonces, básicamente, ellos dicen que esto es muy peligroso, o sea, no lo dicen textualmente, pero infieren un poco los peligros de que la agricultura de un país esté dominada o sea como gestionada por un puñado de grandes corporaciones. ¿Esto por qué? Porque como lo sugería Antonia en su presentación, las grandes corporaciones no existen para alimentar poblaciones, sino que existen para producir ganancias. Es decir, que si la tierra, si en el mercado internacional el día de mañana los biocombustibles se vuelven como lo que más genere ganancia, vamos a ver una reconversión productiva hacia biocombustibles o hacia cualquier otro tipo de grupo de cultivos, y no necesariamente estas decisiones van a estar ancladas a las necesidades nutricionales del país. Entonces, obviamente esto abre la pregunta de qué hacer, ¿cierto? Y es muy interesante que dentro de los espacios de toma de decisiones de organismos multilaterales no existe un modelo alternativo, como que básicamente se asume que el mercado va a solucionar todos los problemas. No existe como una suerte de direccionalidad, ¿cierto? Y es muy interesante cómo, como yo les comentaba hace un rato, la planificación fue una de las grandes ideas fuerza que determinó modelos de gestión en muchas partes del mundo. Desde los 90 desapareció, se convirtió en un concepto muy vilipendiado, porque se convirtió en sinónimo de ineficiencia estatal, de autoritarismo en algunos casos, sobre todo en el caso de la planificación de corte soviético, y desapareció por completo, ¿cierto? Y básicamente se llegó como, o sea, como que el nuevo sentido común o doxa que empezó a predominar en los espacios de toma de decisión es que el mercado es el instrumento más sofisticado para guiar la toma de decisiones en una sociedad. Este sentido común surgió del famoso debate sobre el cálculo socialista que se dio en la década de 1930, en donde los economistas de la Escuela de Austria, principalmente Friedrich von Hayek y Ludwig von Mises, cuestionaron la capacidad que tenían las economías centralmente planificadas para contabilizar y recopilar toda la información necesaria para la gestión de una economía extensa, ¿cierto? Ellos básicamente decían, el argumento fue el siguiente: si una economía centralmente planificada es posible en la teoría,
En la práctica es imposible porque las juntas de planificación carecen de la capacidad de recopilar y de calcular toda la información que requiere una gestión eficiente de los recursos. Este debate quedó zanjado, de acuerdo con la historia intelectual al respecto, quedó zanjado a favor de la lectura austriaca, ¿cierto? Desapareció como, o sea, como que los interlocutores de la escuela de Austria fueron derrotados, por decirlo así. Pero recientemente ha habido nuevas relecturas de este famoso debate del cálculo socialista diciendo que hoy en día, con los nuevos avances en supercomputación, logística, nuevos conocimientos algorítmicos derivados de modelación climática, cálculos astrofísicos, ciencia de materiales, etcétera, permiten o han abierto la posibilidad de una coordinación, de formas de coordinación económica antes impensables o antes imposibles. Entonces, en este número especial de esta revista South Atlantic Quarterly, es muy sugerente como en la portada aparece un supercomputador, ¿cierto? Como para mostrar quizás la capacidad que hoy en día ha desarrollado la humanidad para coordinar de manera eficiente el uso de los recursos. Pero, ¿qué es la planificación? Vamos a ver algunas definiciones para entender un poco qué es la planificación y cómo podría, de qué manera se relaciona con el escenario que estamos viviendo actualmente. Para Ernest Mandel, sería toda forma de asignación de recursos que opera de manera ex ante, ¿cierto? Esto se contrapone a la asignación de recursos por vía de mercado, que sería ex post, ¿cierto? Es decir, un ejemplo grande de esto sería la planificación de los países desarrollistas en América Latina de mediados del siglo XX, en donde muchas economías dijeron, no nos importa que sea más rentable en el corto plazo vender materias primas, nosotros vamos a cerrar nuestras fronteras para construir capacidad manufacturera y así no sea rentable en el corto plazo, vamos a aspirar a tener una rentabilidad mayor y una sustentabilidad manufacturera y económica mayor en el largo plazo, ¿cierto? Entonces se tomó una decisión que iba de alguna manera en contra de lo que sería una asignación por vía de mercado, ¿cierto? Entonces, una asignación de recursos que opera de manera ex ante. En segundo lugar, y esta definición es un poco, quizás le añade un elemento más interesante a lo que sería como la planificación, sería la capacidad de determinar rumbos de desarrollo económico y social a partir del control del proceso productivo global, ¿cierto? Implica, primero, construir un mapa cognitivo de toda la economía, o de la economía nacional, por decirlo así, y determinar un rumbo de desarrollo. ¿Qué queremos? Por ejemplo, en el siglo XX, en América Latina, el Gran Norte era el ideal de la dependencia, librarse de la dependencia con las economías imperiales o con las economías centrales. Entonces, ¿qué tipo de sectores necesitamos impulsar para librarnos de esta dependencia? Ya necesitamos impulsar el sector manufacturero, necesitamos impulsar, no sé, el sector de vivienda social, porque así vamos a tener una clase trabajadora que está en mejores condiciones físicas y psíquicas para poder trabajar adecuadamente, ¿cierto? En fin, implica una visión holística del sistema productivo y un control y gestión holística del sistema productivo. Este elemento también es muy importante, el tercero, que es básicamente la combinación de una racionalidad sustantiva y una racionalidad formal en la intervención pública. Esto es, racionalidad sustantiva es qué valores o qué aspiraciones o deseos, y la racionalidad formal van a ser qué tipo de mecanismos técnicos o protocolos vamos a necesitar, ¿cierto? Aquí nuevamente podemos pensar en, no sé, la planificación dependentista tenía o sea, estaba orientada por principios antimonopólicos, antiimperialistas, antilatifundistas, ¿cierto? Y obviamente diseñaba esquemas de intervención acorde con eso, ¿cierto? Por ejemplo, la reforma agraria de Chile del 62 al 73 estuvo inspirada por principios profundamente antimonopólicos y antilatifundistas. Entonces se llevó a toda una dinámica de redistribución de la tierra justamente orientada a fragmentar el poder de las clases hacendales,
¿cierto? Para generar más equidad en la distribución de la tierra, cambiar la forma de distribución, permitir una modernización agrícola. Ya. Entonces, no sé. Todavía tengo suficiente tiempo. ¿Cómo cuánto tiempo me queda? No sé. ¿Sí? ¿Estoy bien de tiempo? Ya. Bueno, entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué debería ser importante el problema de la planificación de cara a lo que estamos viviendo, ¿cierto? Porque como les comentaba antes, no existe un norte dentro de dentro de los organismos multilaterales. Como que el consenso que existe es que básicamente está esta revolución verde que Antonia mencionaba en su presentación, que ha sido considerada en términos como un complejo petroquímico, ¿cierto? Que es combinación de monocultivo altamente mecanizado, intensivo en capital, que requiere de insumos agroquímicos como fertilizantes basados en nitrógeno y obviamente el uso intensivo también de combustibles fósiles, porque obviamente estos insumos requieren viajar grandes distancias, miles de kilómetros en algunos casos. Y no existe un modelo norte o una direccionalidad concreta, ¿cierto? Dentro de estos organismos de toma de decisiones, lo cual es muy interesante dado que como hemos visto, la agroecología ha sido planteada desde abajo por muchos movimientos de base como la alternativa que podría enfriar el planeta, que podría alimentar a poblaciones, que podría generar más equidad en entornos rurales. Y básicamente estos organismos han quizá como evitado tomar en serio este modelo, ¿cierto? Nuevamente yo creo que bajo el presupuesto de que se asume básicamente que el mercado va a solucionar de manera eficiente todos los problemas de asignación de recursos. Y bueno, aquí uno de los grandes desafíos, si nosotros estamos quizás comprometidos con una transición ecológica o agrícola hacia modos de gestión de la tierra y del suelo que sean mucho más responsables y sostenibles en el tiempo, realmente. Obviamente, inevitablemente llegamos al problema de la escala, ¿cierto? ¿Cómo lograr que estos sistemas o agroecosistemas o formas de producción agrobiodiversa puedan escalar? Y de acuerdo con Miguel Altieri y Peter Rosset, que son algunos de los principales como exponentes o promotores de la agroecología, ellos identifican dos formas en que la agroecología puede escalar, ¿cierto? Escalar hacia afuera, para ellos es una masificación de prácticas agroecológicas, particularmente a través de lo que movimientos sociales como la Vía Campesina o Anamuri han denominado el método de campesino a campesino, ¿cierto? Que es básicamente se van transmitiendo estos saberes de predio a predio y se espera que vaya a haber una mayor como extensión territorial de estos mecanismos. Y escalar hacia arriba significa ir de las bases hacia articulaciones con organizaciones no gubernamentales, entidades públicas, organismos multilaterales, ¿cierto? Eso es en teoría lo que para los proponentes de la agroecología debería ser el desafío de escalar la agroecología. Pero sin embargo, lecturas críticas de la agroecología o del movimiento inspirado por el ideal de la soberanía alimentaria han afirmado que el movimiento carece o ha carecido en la práctica de la capacidad de articular el aparato estatal, ¿cierto? Y aquí hay varios artículos que son muy interesantes en donde se detalla por qué, cuáles son las razones por las que este movimiento de soberanía alimentaria ha sido incapaz como de articular el Estado para políticas que vayan más allá de simples subsidios. Y en un artículo de Cristóbal Cay con Leandro Vergara Camus, que fue publicado en el 2017, se muestra esto de cómo ha surgido especialmente en el caso de América Latina, en donde los movimientos de soberanía alimentaria, quizá como el único avance concreto que han obtenido hasta el momento ha sido política de subsidios o que van más un poco como en la línea asistencialista, no de una reconversión productiva holística en todo el aparato productivo de las economías nacionales, ¿cierto?
Entonces, ¿qué significa esto? Que, que realmente escalar el proyecto de la agroecología implica más que simplemente una estrategia de llevar de abajo hacia arriba estas prácticas agroecológicas, implica pensar en mecanismos regulatorios que sean más allá de subsidios que permitan masificar la agroecología. Esto es básicamente, no sé, pensemos en institucionalidad antimonopolio, por ejemplo, ¿qué significa que los supermercados hoy en día controlen un porcentaje muy considerable del mercado agroalimentario en los países? O el rol de los laboratorios, por ejemplo. ¿Qué significa que no exista ninguna institucionalidad pública robusta que pueda fracturar el poder de concentración que tienen laboratorios como Syngenta, Monsanto y su efecto sobre la producción, sobre la agricultura familiar y campesina? Es decir, yo creo que o sea, quizás lo que están tratando de decir estos autores es que básicamente estas estrategias de abajo hacia arriba tienen que coordinarse con estrategias de arriba hacia abajo también, ¿cierto? De cómo podemos quizás diseñar una suerte como de institucionalidad que realmente pueda impulsar esta transición agroecológica. Pensemos nuevamente en, obviamente, quizá la experiencia histórica más importante que nosotros tenemos para pensar una transición agroecológica es sin duda alguna la reforma agraria o las reformas agrarias latinoamericanas del siglo XX, en donde el, el, la manera en que se conceptualizó la transición fue en términos holísticos y de la economía nacional, ¿cierto? Obviamente estaba como articulado no solamente la dinámica productiva, sino las dimensiones monetarias de comercio internacional, de política fiscal, en fin, como era todo un entramado de políticas públicas que incluía la parte productiva técnica, pero que las desbordaba y también incluía cosas tan aparentemente lejanas a la agricultura como la política monetaria, ¿cierto? ¿Cómo vamos a conseguir las divisas que necesitamos para impulsar una transición ecológica, agrícola, perdón? La factibilidad técnica de la agroecología de alimentar grandes poblaciones urbanas también está por comprobarse. A mí me parece que yo creo y esto lo dice Henry Bernstein, que es uno de los autores más importantes dentro de la sociología agraria, de cómo la ciencia quizás, la ciencia agronómica quizás necesita un esfuerzo para demostrar un poco esta capacidad productiva que tiene la agroecología, porque hasta el momento, y nosotros podemos constatarlo empíricamente, la agricultura orgánica tiende a tener costos más altos que automáticamente las limitan a grupos de consumo de mayores ingresos, ¿cierto? Como son culturas de consumo más elitizadas las que tienen acceso a la agricultura agroecológica o orgánica, y básicamente el pueblo se alimenta con Walmart y con productos que vienen como de la producción agroindustrializada a muy gran escala, agricultura de exportación gigantesca, que logra las economías de escala o los mecanismos regulatorios para poder circular a muy bajo costo y poder llegar como a las masas populares y trabajadoras en su heterogeneidad. Entonces, aquí hay una tarea importante y yo siento en Latinoamérica los movimientos agroecológicos han hecho avances importantes y sustantivos en esta dirección. O sea, está por ejemplo el caso del movimiento Sin Tierra en Brasil, que ha logrado producción agroecológica de arroz en una escala muy importante. La Unión de Trabajadores de la Tierra en Argentina, que ha logrado construir mercados mayoristas autogestionados en Buenos Aires bajo la consigna de el pueblo alimenta al pueblo, que a mi parecer es uno de los casos más interesantes en donde la producción agroecológica realmente logra competir con producción de los almacenes de la cadena de distribución moderna, que es un esfuerzo autogestivo gigantesco y que obviamente abre la pregunta de qué pasaría si esto tuviera un impulso decidido del Estado. De qué manera podría ampliar, o sea, como desarrollarse de una manera que nosotros quizá no podemos en este momento imaginar. Entonces, claro, está nuevamente esta idea como de cómo se puede como ampliar la escala de la agroecología. Y obviamente para quienes les interese, dentro del campo de la sociología histórica hay estudios muy interesantes acerca de experimentos de planificación agraria que se dieron en el siglo XX
que trataron de conectar un poco estos dos niveles, ¿cierto? Estrategias que vienen desde abajo con estrategias que vienen desde arriba y cómo generar una sinergia entre las dos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está por el caso de Jess Gilbert, el libro Planning Democracy, Planificando la Democracia, en donde él sigue a 5 intelectuales agrarios en el Green New Deal, en el New Deal estadounidense. Y muestran cómo estos planificadores agrarios trataron de dialogar con organizaciones de agricultores y trataron de generar protocolos de intervención en donde realmente se tomaban en cuenta sus... también está el caso de la planificación dependentista del siglo XX en Túnez, en donde, en fin, con esto les quiero mostrar que uno de los grandes críticas que se ha hecho a la planificación modernista, y o sea, a mi parecer como con justa razón, es que era una planificación muy desde arriba, ¿cierto? Como muy envolvente y muy elitista, ¿cierto? En donde los saberes y los conocimientos vernáculos, situados, los conocimientos ancestrales de comunidades agricultoras simplemente no eran tenidos en cuenta. Esto es cierto, o sea, no, es indiscutible, yo creo, pero yo creo que aquí el conocimiento histórico nos es muy, muy relevante para ver un poco cómo en los márgenes de estos grandes paradigmas de planificación del modernismo estaban iniciativas en donde realmente se trataba de generar un diálogo de saberes entre los expertos técnicos en las agencias de planificación y los agricultores o comunidades indígenas o comunidades de pequeños agricultores. Bueno, y aquí quiero terminar con unas reflexiones abiertas. En verdad me gustaría, más que como concluir con algo muy propositivo, quizá como escucharlos ustedes también. A mí me parece en verdad muy emocionante poder estar hablando, yo que vengo desde las ciencias sociales, poder hablar, conversar con ustedes que conocen la dimensión técnica, productiva muy bien y poder quizá ver qué piensan y cuáles son sus observaciones al respecto. Porque, primera reflexión, el desafío de una visión sistémica del cambio agrario hoy en día es incluso mayor que el de las reformas agrarias del siglo XX, porque las reformas agrarias del siglo XX estaban estructuradas principalmente en el problema de la redistribución de la tierra. O sea, el problema de la ecología era inexistente en ese momento. Y hoy en día la tierra es uno entre varios otros problemas de igual magnitud, o sea, la agrobiodiversidad, la resiliencia del suelo, el uso de los combustibles fósiles, en fin, como tanta, los derechos humanos, ¿cierto? ¿Qué pasa con los defensores de la tierra? El género, las relaciones de género, que también en las reformas agrarias 1.0 eran inexistentes. Eso es, bueno, una de las reflexiones. Y la gran pregunta, obviamente, que está acá es cómo se puede diseñar una transición agroecológica a escala nacional. O sea, cómo podemos pensarla. Y yo creo que esa es una de las grandes tareas que tenemos nosotros y ustedes como jóvenes profesionales de las ciencias agronómicas. ¿Cómo se puede armonizar o poner en diálogo un poco este paradigma de producción técnica que abordó la interesante exposición de Antonia con una visión macroeconómica, macropolítica del cambio social, como sucedió en la reforma agraria del siglo XX? Eh, Obviamente los desafíos no podemos simplemente extrapolar históricamente la experiencia de la reforma agraria porque los desafíos de hoy son distintos. Los actores, como, en fin, el contexto es distinto, pero existe un poco como la tarea, a mi parecer, la tarea pendiente de mostrar que esta transición agroecológica a escala nacional es factible, productivamente, ecológicamente, económicamente, y esto implica ir mucho más allá de la dimensión como interpredial, por decirlo así, y llevarlo al plano del comercio internacional, de la economía política, en fin, del dinero, comercio internacional, etc. Y por último, también me gustaría como abrir la reflexión sobre qué tipo de universidad sería necesaria para propiciar una transición agraria democráticamente planificada. Y para mí es muy interesante plantear esta pregunta hablando en la facultad que formó a Jacques Chonchol, que ha sido uno de los grandes planificadores agrarios de América Latina. Y es muy interesante quizá ver quizá qué piensan ustedes al respecto, porque a mi parecer la planificación
no se dio en el siglo XX como por combustión espontánea, sino que se necesitó toda una organización técnica de la producción de conocimiento, en donde teníamos intelectuales como Jacques Chonchol, que no eran un operario técnico. Jacques Chonchol era una persona que tenía un pie en la universidad, otro pie en espacios de militancia política, otro, o sea, como la mente también en espacios de toma de decisiones. Y obviamente él no era una persona, o sea, claro, quizá uno podría pensar que él era excepcional en distintos, o sea, como bajo distintas ópticas, pero él hacía parte de un ethos del conocimiento en donde no era extraño que existieran este tipo de personas. Y así como él, existían muchos otros profesionales que también estaban pensando quizá un poco en esos términos, en conexión con movimientos políticos, en conexión con tecnócratas, pensando en términos técnicos de la agricultura. Y obviamente esto abre la pregunta acerca del tipo de universidad que puede impulsar una transición agroecológica, y me gustaría quizás saber cuáles son sus apreciaciones al respecto. Sí, yo creo que eso sería todo. Quizás lo dejo acá para poder tener una discusión. Gracias. Antes de que termine, quizás les quiero hacer una última. Esto es una publicidad acerca de un folleto sobre el que estamos trabajando en la UDP con estudiantes de la Escuela de Sociología. Vamos a producir un folleto sobre soberanía alimentaria que recopila testimonios de organizaciones de base y territoriales sobre el presente y el futuro del sistema agroalimentario. Muy interesante. Tenemos no solamente organizaciones del ámbito productivo, sino gente, no sé, feriantes, sindicatos de supermercados, organizaciones campesinas, indígenas, en fin, como hay toda una pluralidad de enfoques muy interesantes, todos reflexionando sobre el problema de la soberanía alimentaria. Así que estén pendientes, síganos en nuestras redes sociales porque queremos lanzarlo, y obviamente cuando lo lancemos sería genial. Si ustedes quieren tener el folleto, obviamente podemos enviarles copias. Sería buenísimo que nos ayudaran en la difusión porque es un argumento importante replantear el problema de la soberanía alimentaria. Vale, Martín, muchísimas gracias. Muy interesante tu presentación. Tengo una duda a modo personal, pero quisiera dejarla a posterior. Bueno, ahora, muchas gracias nuevamente a ambos expositores por su tiempo, por compartir su expertise. Muy interesantes las presentaciones, estamos muy agradecidos. Ahora vamos a manifestarle algunas de las dudas que se plasmaron en el chat. La primera es para Antonia, que es cómo es la productividad de estos tipos de agricultura ecológica respecto a la agricultura convencional y cuáles son las pérdidas comparándola con la agricultura convencional. Durante un periodo se hicieron estudios serios en el CET, en el Centro de Educación y Tecnología, de los rendimientos, y se hizo un cálculo de que una familia podía vivir con media hectárea. Y hoy en día eso podría no ser traslocable a la situación actual. Estaba hablando de situación local en Chile. Como decía Martín, es una de las complejidades que tiene esta idea de la transición, porque no existe la certeza absoluta de que con los sistemas agroecológicos de producción se puedan satisfacer las necesidades alimentarias de todo el planeta, de todos los 7.000 millones de seres humanos que somos. Pero sí se sabe que en este momento los sistemas campesinos productivos podrían, si fuesen apoyados y resueltos sus necesidades técnicas y educados y capacitados, podrían resolver por lo menos los problemas de hambre en forma comunitaria. Ahora, no para la exportación, quizás no van a haber tanta exportador, no van a haber tantos empresarios agrícolas felices, pero sí se va a resolver el tema del hambre, la seguridad alimentaria dentro de las áreas rurales y urbanas. Esa es la apuesta que hay. Por otra parte,
las pérdidas, en este momento sabemos que hay una gran pérdida de alimentos, y eso yo creo, apuesto por el sistema de producción agroecológico, es que las pérdidas van a ser mucho menores, porque dentro de la agroecología no se pierde prácticamente nada. Y lo que sí es probable que la productividad, los rendimientos, el tamaño de las hortalizas, sobre todo los frutales, sea menor. ¿Por qué? Porque no se está usando urea, no se está acelerando el crecimiento. Pero eso significa también que vas a necesitar menos cantidad de algunos productos y vas a obtener suficientes nutrientes. Un brócoli actual comprado en la feria alimenta un 30% menos que un brócoli orgánico, que es más pequeño en general, pero alimenta menos. ¿Por qué? Gracias, sí. No tiene los minerales. No tiene los minerales Igual, un abrazo. que tiene un brócoli producido en un suelo fértil, rico. Es un ejemplo. No sé si respondí suficientemente. Yo creo que sí. Vamos ahí, nuestro compañero pone muchas gracias. Pone gracias. Bueno, la siguiente pregunta también es para Antonia. ¿Existen certificaciones, además de la orgánica, para otros tipos de agricultura sustentable? Existe la certificación Demeter, que es alemana, que es para los productos biodinámicos. También está la de comercio justo, pero comercio justo no es precisamente forma de producción, sino que es las relaciones comerciales y las relaciones humanas, que es un plus de todas maneras, que yo considero que es muy importante dentro de como certificación. Pero para los alimentos no hay otro tipo de certificación. Como les decía, en Chile y en muchas partes existen dos tipos, que es para exportar principalmente, que son certificadoras, que son en Chile son 3 solamente, reconocidas internacionalmente, y que es bastante caro el procedimiento para un productor, un empresario exportador de productos orgánicos, y existe esta autocertificación con el apoyo del SAC, que funciona adentro de un sistema, de un grupo de productores. Esos son los dos tipos de certificación que hay en Chile. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Ya. La siguiente es para Martín, a título personal. Bueno, yo igual soy un poco aficionado a la sociología, alcancé a estudiar un poco, así como modo introductorio. Por lo tanto, me interesan harto las dinámicas de poder y cómo nos vamos estructurando hacia cambios importantes a nivel de sociedad, de comunidades organizadas, tanto a nivel de Estado como hoy en día es inevitable hacerlo a nivel global. Entonces, a propósito de esto, me llama la atención, bueno, tú lo mencionaste justo al final de la presentación, yo estaba armando la pregunta cuando mencionaste a los movimientos sin tierra, este movimiento argentino también. Me gustaría agregar a los seringueros también como experiencias de levantamiento de distintas dinámicas, tanto de relacionamiento humano como con la naturaleza, y como un todo. Al final ellos lo ven de manera bastante cohesionada, no separada, no como elementos, sino como dimensiones quizás de un mismo elemento, de un mismo ser. Entonces, ¿cómo abordamos el poder y la ruptura de inercia del modelo? Quería saber si que tú conoces alguna evidencia de algún movimiento como los que mencioné, que tuviera alguna disputa de poder un poco más importante a nivel de organización, de ejecutivo, a nivel de Estado, nación, o incluso un poco más local, a nivel de comunidad más local quizás, a nivel de Estado quizás. Y claro, mientras hacía la pregunta, y tú también mencionaste la reforma agraria en Chile también podría ser como un antecedente de esto que te pregunto. ¿Por qué? Porque fue un movimiento campesino que al final logró la disputa de poder a través de Allende, logrando una presidencia, un antecedente no antes visto. Y quería ver si que tú conocías algún otro movimiento, quizá un poco más de Latinoamérica o del Caribe, que pudiera acompañar a qué tipo de proceso o de qué manera
podría, o si es que existen antecedentes de esta disputa de poder en el modelo hegemónico, digamos. Sí, Felipe, una pregunta muy interesante, gracias. Y realmente yo creo que muy, muy actual y urgente, porque si bien hoy en día la vía campesina, que quizá muchos de ustedes han escuchado hablar de la vía campesina, ha sido considerado el movimiento social más grande del mundo. O sea, no es menor que la vía campesina tenga 180 y tantas organizaciones afiliadas en cerca de 80 países del mundo, existe en los 5 continentes del mundo, si bien su origen es latinoamericano. La vía campesina tiene presencia hoy en día en los 5 continentes, mejor dicho, en todo el mundo, en 80 países, y es un movimiento social que, de acuerdo con algunos autores dentro de la sociología agraria, ocupa el mismo rol que ocupaban las grandes centrales obreras que en el siglo XX, como una nueva vanguardia revolucionaria, que es muy interesante quizá cómo lo formulan en esos términos de que ellos realmente tienen la solución al acertijo de la historia, como que realmente sienten que pueden, tienen un paradigma productivo que es la agroecología, que ellos dicen, postulan, que puede alimentar al mundo, enfriar el planeta, etc. Pero lo paradójico es como la manera grandilocuente en el que el movimiento se presenta a sí mismo y en el que se presenta en la literatura, ¿cierto? Porque uno lee algunas tradiciones de sociología agraria y la vida campesina se presentan como este nueva gran internacional socialista, con el impacto real que ha tenido, ¿cierto? Y uno podría ver que en la práctica el impacto real de estos movimientos inspirados por el ideal de la soberanía alimentaria ha sido muy limitado. Y esto lo dice, bueno, por el artículo que les mencioné de Cristóbal Cay eh, y Leandro Vergara Camus acerca como de por qué, yo creo que es una pregunta que hay que formularse, ¿no? ¿Por qué estos movimientos eh, no han logrado el impacto que buscan tener o que en algunos casos dicen tener? Entonces es interesante también como antecedente histórico, como la reforma agraria, yo creo que uno de los grandes enseñanzas que nos deja la experiencia histórica de la reforma agraria es que los movimientos agrarios pudieron llegar a disputar el poder, la hegemonía en la sociedad, cuando lograron hacer articulaciones políticas con movimientos que no tenían nada que ver con el sistema agroalimentario, esto es las organizaciones sindicales tradicionales políticas de la ciudad, ¿cierto? Y es básicamente, no sé, de acuerdo con la historiografía de la reforma agraria, en el caso de Chile, por ejemplo, José Bengoa dice que fue solamente cuando los movimientos de masas de las ciudades lograron como adoptar un poco la sensibilidad de estas luchas agrarias, que fue cuando el ideal, esta gran consigna de la tierra para el que la trabaja, se transformó ya no solamente en la consigna como de los grupos periféricos que estaban en la ruralidad, sino la consigna como de un nuevo diseño de país, de un nuevo modelo de organización productiva a nivel nacional. Así que hoy en día no se ve esa disputa por la hegemonía que uno podría como ver que se dio en las décadas que antecedieron la reforma agraria. Y la verdad, hoy sí existen experiencias importantes como, no sé, el movimiento Sin Tierra que tú mencionaste. En, y bueno, la vía campesina obviamente es como el más famoso de todos. Pero claro, como no se ve ese mismo como nivel de, de efectividad política o de capacidad de interpelación quizás. Como que la gente, y yo siento que hay algo muy, muy característico y es el hecho de que después de la reforma agraria, también como muchos historiadores han sugerido, el problema agroalimentario fue un problema para toda la sociedad en las 2 o 3 décadas que duraron las reformas agrarias. Y antes y después de eso ha sido inexistente para la gente joven, veamos por ejemplo el Frente Amplio. El Frente Amplio como una nueva coalición que muestra un recambio como generacional en la clase política del país, no lleva incorporado como un problema o una propuesta en términos agroalimentarios. El tema agroalimentario para ellos no es uno de los grandes temas. Hablan de pensiones, como las reivindicaciones más clásicas de la izquierda, que serían pensiones, salarios, de educación, ¿cierto? Entonces hay que hacerse, yo creo que la pregunta de por qué y qué tipo de articulaciones políticas necesitamos
para lograr más visibilidad del tema? No sé cómo lo ven ustedes. ¿Puedo Antonio? agregar Sí. una cosita pequeñita? Porque creo que es un dilema fuerte, porque además de la reforma agraria después vino la contrarreforma y retrocedimos en un 50% más o menos lo logrado, o un poco más. Lo que yo pienso es que la forma en que podríamos aumentar la superficie agroecológica, el manejo sustentable de los recursos, el trabajo con los campesinos, los agricultores, es a través de la demanda. Tengo la impresión de que la carreta que tira los bueyes son la demanda, que las personas cada vez sean más conscientes y más demandantes de productos saludables. No solamente sean saludables para que estén sanos y para que no tengan cáncer, y etcétera, etcétera, sino que también para el medio ambiente, para bajar la huella de carbono, etcétera. O sea, como que la conciencia del consumidor, creo yo que uno cada vez que come algo está haciendo un acto político. Y cuando uno compra algo, más aún. Entonces, evitar la ida a los supermercados, buscar otras formas de consumo. Yo creo que por ahí, por lo menos lo que yo observé en Brasil. En Brasil, en el sur de Brasil, habían ferias agroecológicas en todos los pueblos. Y había muchísimos, o sea, muchísimos productores por todos lados. No era un lujo asiático comer en forma orgánica, era lo normal. Eso fue hace bastantes años atrás. Yo creo que eso no siguió tan rápido, pero de todas maneras era muy notable. Y acá yo creo que es lo que tenemos que hacer nosotros, empezar a conectarnos directo, saltarnos, sin confrontarnos, sino que no ir a comprar productos llenos de agroquímicos ni contaminantes, saltarnos los sistemas tradicionales de consumo y buscar sistemas que sean de igual precio, pero de mucho mejor calidad. Tenemos una pregunta igual en el chat que me imagino que queda abierta. ¿Cómo un proceso constituyente puede apoyar a una transición a la seguridad alimentaria? Bien contingente la pregunta. Ayer me llegó una carta de CIPER firmada por como mucha gente, por 300 personas, organizaciones y todo, donde están proponiendo, uno del que lo organizó esto es José Bengoa, nuestro maestro, porque él fue un gran maestro para nosotros cuando estábamos en la universidad. Y haciendo una larga lista de las cosas que se le exigiría al cambio de la Constitución para fomentar la agroecología. Muy interesante, muy completa, muy buena. Si quieres se las envío porque creo que es un aporte para el proceso constituyente. Sí, perfecto. Súper feliz. Creo que varias participantes también lo agradecerían. Martín, tú que estás familiarizado un poco con el proceso constituyente, ¿tienes algunas luces de Sí, es una muy buena pregunta. Y de hecho, el documento que menciona Antonia, yo soy uno de los signatarios, que es un manifiesto por la agricultura familiar y campesina muy interesante, por cierto. Y yo creo que la pregunta sobre el proceso constituyente es muy importante y muy relevante porque si bien como a nivel constitucional, o sea, como lo que las personas que estudian los procesos constituyentes, es que el producto final, como la constitución, la carta magna que termine resultando de todo este proceso, es menos importante que el proceso de activación política que se va a empezar a dar durante todo el proceso y que lleva a instalar numerosas discusiones como la del manifiesto por la agricultura familiar y campesina, ¿cierto? Como que este tipo de cosas pasan de manera paralela al proceso constituyente y tienen incidencia quizás en leyes, y esto es lo más interesante de todo, porque la gente que estudia los procesos constituyentes en América Latina, los más recientes, hay un sociólogo que se llama Marcelo Neves que habla de constitucionalismo simbólico,
que muestra cómo los procesos constituyentes, sobre todo de los llamados del giro de los gobiernos progresistas de América Latina, muchos de ellos cambiaron sus constituciones y no cambió nada. Siguió siendo este mismo modelo que Eduardo Gudinas llama neoextractivista, que se implementaron algunas medidas de redistribución de la riqueza, pero manteniendo el mismo sistema de economías de enclave, agroexportador, extractivista, en fin. Entonces lo que muestra este autor Neves es básicamente que a veces se tiende como a darle mucha predominancia como al objeto como de la Constitución, cuando el proceso constituyente lo que abre es un espacio de apertura política muy interesante para instalar discusiones que pueden tener mucha más repercusión si se guían, por ejemplo, hacia, no sé, leyes orgánicas que realmente regulen la gestión de la tierra, del agua, de los suelos. Y yo creo que estamos en un momento fundamental para instalar este tipo de discusiones. Y yo creo también que es una de las apuestas también que hacemos dentro del Laboratorio de Transformaciones Sociales que organizamos en el UDP hace poco, de que el diálogo interdisciplinario es fundamental. O sea, no se puede, por ejemplo, proponer un nuevo sistema de gestión del agua sin que haya una suerte como de colaboración y diálogo entre ciencias sociales, entre ingenierías, agronomía, diseño, arquitectura. Y yo creo que es el momento para hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo? Es una pregunta también que sigue abierta, pero yo creo que es un momento muy importante para instalar discusiones acerca como del sistema agroalimentario. No sé ustedes cómo lo ven. Sí, Yo bueno. encuentro toda la razón, Martín, toda la razón, que es verdad. No solamente hay que centrarse en la Constitución, porque es verdad que hay constituciones fantásticas y que no resolvieron nada, como la colombiana, Exactamente, sí, la totalmente. norteamericana. Entonces, es verdad, hay que generar leyes, hay que discutir, hay que ser interdisciplinario, toda la razón. Aprovechar esta oportunidad de creación, es como fertilizar el suelo para sembrar. Sí, bueno, en esa misma línea, así como para terminar con un eslogan de ad hoc a nuestra facultad, a nuestra área, claro, es precisamente eso, creo yo, el proceso político que va a empezar, que ya empezó, en verdad, en la discusión misma que se da entre las personas, desde las bases, el cuestionamiento. Eso al final es parte de la constitución de entes políticos, que quizás estuvieron bien dormidos post dictadura, empezó a despertar de a poco, el mismo estallido social es un evento no menor, pero claro, es una explosión un poco de ese aguante político que existió post dictadura, del silencio, del no hablar en la mesa sobre política, todo eso pues, al final. Entonces, sí, yo creo que se viene harto que hablar, harto que debatir y harto que compartir. Bueno, muchas gracias a ambos expositores, muchas gracias a todos los participantes. Estamos ya en la hora de cierre. Aprovechamos también de hacerles la invitación a todos y todas que puedan al siguiente seminario, que es más o menos en la misma línea del nuestro. Así que es una buena instancia para seguir con la discusión y aportar conocimiento.